En este video les voy a mostrar cómo importar una hoja de datos en formato CSV. Ese va a ser el formato oficial del curso. CSV quiere decir Comma Separated Values. Es una hoja de texto en que las columnas están separadas por comas. Tengo una hojita, aquí la bajé de la página del curso. Son precios de casas. Y aquí está la descripción de la hoja de datos. Abrámosla para que la vean. Ahí están las fuentes, 128 observaciones, 8 atributos, y ahí tienen los atributos, un atributo ID, el precio de la casa y todos los atributos que van a explicar ese precio de la casa, así como algunos estadísticos básicos sobre las distintas variables. Entonces vamos a importar esta hoja a RapidMiner. Vamos a abrir un nuevo proceso y noten, tenemos los repositorios que creamos en el primer tutorial, el de los tutoriales y el de clases. El de clases está vacío, pero ahorita vamos a importar esa base de precios de casas. Entonces vamos a seleccionar clases y vamos a hacerle clic a este icono. Y la primera opción que se nos ofrece es importar archivos CSV. Noten, se puede importar hojas de Excel, se puede importar bases de datos de Access o tablas de bases de datos en general. Va a haber otro tutorial explicando este segundo formato que también es muy importante en Data Mining. Ok, entonces seleccionemos CSV. Nos pregunta dónde está el archivo. Así que vamos a ir a Desktop y ahí está House Prices CSV. Le damos a Next acá. Y aquí RapidMiner es un programa europeo, así que las comas se utilizan para separar miles o para separar decimales, no recuerdo cuál. Entonces se utiliza típicamente el punto y coma para separar columnas. Nosotros vamos a utilizar comas. Noten, cuando selecciono comas inmediatamente reconoce las distintas columnas. Noten, algunas variables son numéricas, otras variables son texto. Y ya vamos a aprender cómo lidiar con los distintos tipos de variables. Le vamos a dar Next. Todo está bien. Le vamos a dar Next. Y aquí sí tenemos que tomar algunas decisiones. Y las decisiones que tenemos que tomar tienen que ver con el rol que van a jugar las distintas variables en el proceso de data mining. Hay tres roles principales. Uno de ellos es el rol de ID. Entonces, esta primera columna, el Home ID, realmente no es una variable que vamos a utilizar para hacer pronósticos, pero nos sirve para identificar las distintas observaciones. Entonces vamos a definirlo como ID. El precio de la casa, eventualmente, va a ser va a ser la variable dependiente en términos de estadística. RapidMiner lo llama label. Entonces la variable que queremos explicar es el label. Y el resto de las variables son las variables atributos. Estas son las variables independientes, si quieren, en el lenguaje de estadística. Y noten cómo varían realmente los tipos de variables, ¿verdad? Los primeros son numéricos y los últimos dos son texto. Para RapidMiner, texto es polinominal, tiene varias categorías. Y le vamos a dar Next. Y ahora nos dice dónde la quieres poner. La quiero poner en clases. ¿Y qué nombre le quieres poner? Le vamos a dar el mismo nombre, Home Prices. Y le damos Finish. O sea, ahí está, nos muestra la base de datos leída. Y si cerramos acá y nos vamos de nuevo al área de diseño, en clases, ahora tenemos nuestro primer elemento, ¿verdad? Tenemos ven este barrilito y tenemos Home Prices. Entonces ya está la hoja de datos en nuestro repositorio. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, a cerrar RapidMiner, terminó nuestra labor durante el día. Si volvemos a abrir el programa ahora, RapidMiner, no tenemos que hacer el proceso de importación de nuevo. Ya está la hoja de datos dentro del repositorio. Déjenme mostrárselo. Vamos a un nuevo proceso. Si yo abro clases, ya está ahí Home Prices. Entonces, si le doy doble clic o si jalo este icono, estoy jalando al área de diseño, aquí es donde vamos a diseñar todos los programas, y después conecto y corro. Este es el programa más sencillo que podemos correr, ¿verdad? Simplemente leer una hoja de datos y mostrar los datos que están dentro de esa hoja. Entonces aquí están los datos como nos lo había mostrado inmediatamente el programa después que importamos los datos. Y noten, RapidMiner utiliza colores para identificar los distintos tipos de variables. Esa columna en azul es la variable ID,
que no se va a utilizar en el proceso de aprendizaje, en el proceso de pronóstico. Está la variable label, ¿verdad? La variable que queremos pronosticar, que en este caso es una variable numérica, está en verde, y el resto de las variables están en gris, ¿verdad? Esas son las variables atributo. Aquí arriba noten, nos dice, hay dos atributos especiales, el atributo label y el atributo ID, y 6 atributos regulares. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora podemos ir a estadísticas para las distintas variables. Entonces noten, tenemos el nombre de la variable, el rol que está jugando, por ejemplo, Home ID juega el rol de ID, precio juega el rol de label, y el resto, que no tienen un rol especial, son las variables atributos. ¿Qué otra información tenemos? Tenemos el tipo de variable, tenemos cuántas variables, cuántas observaciones faltantes tenemos, ¿verdad? Estos son missing values. Y tenemos algunas estadísticas básicas sobre la variable. Obviamente para ID no nos interesan las estadísticas básicas, pero miren para precio. Tenemos los precios, el precio promedio es $130,427, con una desviación de 26,868. La casa más barata es $69,100, la casa más cara es $211,000. Si le dan clic a precio, nos muestra un pequeño gráfico, un histograma realmente para las variables numéricas. Podríamos abrir el chart si quisiéramos. Para variables numéricas, entonces tienen el histograma. Cerremos acá. Aquí tenemos para el área de la casa, eso es square feet, las mismas estadísticas, ¿verdad? Noten todas las variables, o sea, ninguna variable, quiero decir, tiene valores faltantes. Ahí está el área, también un histograma. Bedrooms, estos son el número de cuartos, ¿verdad? De la casa. Está realmente como una variable numérica, 2, 3, 4, y tienen los estadísticos básicos. ¿Qué pasa con variables que son texto, que son categóricas? Por ejemplo, de qué está hecha la casa, ¿verdad? Si está hecha de ladrillo o no. ¿Qué tipo de gráfico nos muestra RapidMiner? Nos muestra un diagrama de barras. El histograma y el diagrama de barras. El histograma para variables continuas y el diagrama de barras para variables categóricas son nuestros gráficos más elementales, pero muy informativos. Igual, ¿verdad? Para el vecindario, ¿verdad? El vecindario, noten, hay 3 valores, el este, el norte y el oeste. Y noten algunos conteos, ¿verdad? El vecindario más común es el este con 45 observaciones y el menos común es el oeste con 39 observaciones. Pero hay 3 valores, ¿verdad? ¿Ven? Ahí están realmente las estadísticas. 3 valores, east, north, west, y con los conteos. Y me da también las fracciones realmente para cada una de ellas. Noten, están bastante balanceadas, habrá casi un tercio para cada una de ellas. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a irnos a gráficos. Y vamos a seleccionar primero las variables continuas. Entonces vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ahí están todos los tipos de gráficos que puede hacer RapidMiner. Entonces para variables continuas vamos a utilizar el histograma, les decía. Entonces aquí tengo histograma aquí arriba y ahora tengo que seleccionar la variable para la que quiero hacer el histograma. Puede ser, por ejemplo, el área. Entonces este es el mismo histograma que estaba pequeñito, ¿verdad? En la descripción básica de la variable. Aquí lo tenemos en todo su esplendor, ¿verdad? El precio de la casa, ahí está el histograma del precio de la casa. El número de ofertas. Noten que el número de ofertas es una variable conteo, ¿verdad? Es 1, 2, 3, 4, 5. Y el histograma, este es un histograma, es casi lo mismo que hacer un diagrama de barras para los distintos conteos. Lo mismo para el número de cuarto, ¿verdad? Y para número de salas de baño. ¿Qué hace? Para variables categóricas, como el material del que está hecho la casa y el vecindario donde están, aquí mismo en histograma puedo seleccionarla y me va a dar realmente un diagrama de barras. O podría cambiarme a barras. ¿Dónde están barras? Aquí están barras. Y la variable columna, que sea realmente neighborhood. Y de hecho todas las variables aquí van a ser neighborhood. Leyenda, neighborhood. Y ahí tenemos realmente los conteos. 45, 43, un poquito menos de 40, 39 eran el número de variables.
Ok, podemos hacer lo mismo realmente para si es de ladrillo o no, ¿verdad? Y tenemos que cambiar ladrillo, ladrillo y nos da los conteos ahí. Ok, ¿qué otro tipo de gráfico podríamos hacer para variables continuas tomada una a la vez? Tenemos aquí el diagrama de el box plot. Entonces, el box plot para el área, por ejemplo, aquí, recuerden, la rayita en el centro es la mediana, este es el percentil 75, este es el percentil 25 y aquí tienen algunas observaciones que están catalogadas como observaciones atípicas. El punto que ven ahí es la media. Y estas rayas que se extienden hasta acá y hasta acá son el 95, el intervalo de confianza 95% para la media. Este gráfico obviamente solo tiene sentido para variables continuas como el precio, por ejemplo. Entonces el precio promedio es ese puntito que ven ahí, precio mediano es la línea en medio del diagrama de caja, de nuevo percentil 75, percentil 25 y algunas observaciones que han sido catalogadas como observaciones atípicas. Cuando tenemos dos variables, podemos hacer otro tipo de gráfico, ¿verdad? Cuando tenemos dos variables continuas, por ejemplo, podemos hacer los diagramas, los scatter plots, ¿verdad? Los diagramas XY. Por ejemplo, podemos poner el área de la casa en el eje X y el precio de la casa en el eje Y, ¿verdad? Y noten, aquí puedo utilizar color para ilustrar algunas de las variables categóricas. Si no le pongo color, ahí están todas en la misma. Entonces hay una relación lineal entre el área de la casa y el precio de la casa. De nuevo, lo podemos hacer por vecindario. Ahí está. Lo podemos hacer por el tipo de casa. Ahí está. Entonces tengo un diagrama que además de ilustrar las variables área y precio, también me indica una tercera variable que es una variable categórica. Cuando tenemos una variable numérica y otra variable categórica y queremos explorar su relación, podemos hacer un par de cosas. Podemos hacer los diagramas de barra que vimos antes. Recuerdan, esto eran los diagramas de barra para los conteos, eh, para las casas de distinto material. Pero ahora yo podría querer hacer la comparación del precio promedio de las casas por tipo de construcción, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una alteración aquí. La columna para el valor en este gráfico ahora va a ser el precio y eh, voy a calcular el promedio para las distintas casas. Entonces, promedio está arriba, probablemente ahí está. Entonces ahora ya tengo realmente una comparación del precio promedio de las casas por tipo de construcción. Podría ser lo mismo realmente para los distintos vecindarios, ¿verdad? Noten antes de que nos vayamos de acá, las casas que son de ladrillo parecen ser más caras, ¿verdad? Estos son $147,000 contra $122,000. Ahora quisiéramos ver si el vecindario en que están ubicadas las casas también afecta el precio de la casa. Entonces, neighborhood aquí, y precio como variable columna, como columna de valor, y la agregación que sea siempre el promedio. Entonces tienen los promedios de las distintas casas. Las casas más caras están en el oeste, las más baratas están en el norte. También podríamos hacer diagramas de caja, ¿verdad? Por tipo de variable. Entonces vamos a ver, veamos los precios de las casas y el color que sea el vecindario. Entonces de nuevo confirmamos las casas rojas, ¿verdad? Las casas que están en el oeste son las más caras. Las casas que están, la verde, ¿verdad? En el norte son las más baratas. Pero aquí tenemos toda la distribución de puntos o de observaciones. Podemos hacer lo mismo para el tipo de material. Ya ven de nuevo las casas rojas, las casas que son de ladrillo, son más caras en promedio y en términos medianos que las casas que no son de ladrillo.
Cuando tenemos dos variables categóricas, podemos hacer estos bars stacked. Vamos a ver, obviamente queremos variables categóricas solamente, aquí no hace sentido este. Entonces vamos a agrupar por neighborhood y el stack va a ser la construcción de la casa. Vamos a hacer conteos aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los conteos para las distintas casas, ¿verdad? Para los distintos vecindarios, quiero decir. Y aquí pueden ver, inferir, ¿verdad? El porcentaje de las casas que están construidas de cierto material. Por ejemplo, la mayor parte de las casas en el norte son azules, ¿verdad? Son las que no son de ladrillo. Mientras que en el oeste y en el este casi tenemos la misma proporción de casas de ladrillo. Podemos revertir los roles, ¿verdad? Podemos poner ahora como la variable que agrupa, que sea brick, y la variable stack, que sea neighborhood. Y que tenemos, ahora tenemos los conteos, ¿verdad? Por si no tienen ladrillo, si tienen ladrillo, y para cada uno de ellos los colores indican el vecindario, realmente. O sea, azul este, verde norte, rojo oeste. Aquí voy a poner fin a este tutorial sobre lectura de hojas CSV y una exploración inicial de los datos.